Todavía me cuesta entender lo que pasó entonces. Durante mucho tiempo intenté ignorarlo, racionalizarlo, seguir adelante, pero hay cosas que no se pueden olvidar. Se te pegan a la piel, a la memoria, a lo más profundo de la mente, y vuelven cuando menos te lo esperas. Me llamo Gabriel, y si estoy escribiendo esto ahora es porque necesito quitarme este peso de encima. Necesito contárselo a alguien, aunque nadie me crea. Todo empezó el día que conocí a Valeria, o mejor dicho, el día que nuestros hijos nos obligaron a conocernos. Nunca fui un padre presente. Tras la muerte de mi mujer, me metí de lleno en el trabajo y dejé a Tomás al cuidado de niñeras y profesores. Así era más fácil. Entonces, una mañana, recibí una llamada del colegio, algo de que mi hijo había cogido un objeto que no era suyo, algo importante para un compañero de clase. Tuve que salir en medio de una reunión e ir allí a solucionarlo. Cuando vi a una mujer discutiendo con el coordinador, Valeria. Ella no me reconoció, por supuesto, pero sentí algo extraño al mirarla, como si ya la conociera, como si ya hubiéramos pasado por esto antes. Todo el lío giraba en torno a un collar, un pequeño colgante en forma de luna que pertenecía a su hija, April, algo que la niña nunca se quitaba del cuello. Tomás, según los profesores, cogió el collar durante el recreo y se negó a devolverlo. No era un niño problemático, nunca había causado problemas, pero aquel día algo en sus ojos me molestó. No era culpa ni rebeldía, era fijación, como si aquel objeto significara algo mucho más grande de lo que ninguno de los dos podíamos entender. Intenté resolverlo de la forma más práctica posible. Le dije que le pagaría uno nuevo a la chica, incluso uno mejor, pero Valeria se puso furiosa. Me lanzó una mirada de puro desprecio y me dejó claro que no se trataba de dinero. Al final, Tomás devolvió el collar, pero April no quiso llevarlo más. Decía que era extraño, que ya no era suyo. Esas palabras se quedaron en mi cabeza más tiempo del que me hubiera gustado. Ese mismo día, cuando llegué a casa, me di cuenta de que mi hijo estaba diferente. No quería jugar, no quería ver la televisión. Se pasó toda la tarde sentado en el suelo de su habitación, mirándose las manos. Cuando le pregunté qué tenía, me contestó con voz distante, como si estuviera en otra parte y me ha enseñado cosas. Me estremecí de pies a cabeza. ¿Quién era ella? ¿April, su madre? Antes de que pudiera insistir, me miró a los ojos y dijo algo que me revolvió el estómago. Te he visto antes, papá, pero no eras tú. No pude reaccionar. Intenté preguntarle de qué estaba hablando, pero Tomás no dijo nada más. Volvió a mirarse las manos, como si yo no estuviera allí. Me inquietó de una manera que no podía explicar. Mi hijo siempre había sido un niño introspectivo, pero nunca había dicho nada tan equivocado. Pasé el resto de la noche convenciéndome de que solo era la imaginación de un niño. Pero cuando fui a acostar a Tomás, me di cuenta de que seguía sosteniendo un pequeño objeto en la palma de la mano. Se me aceleró el corazón. Era el collar, el mismo collar que me había regalado en el colegio. Estaba seguro. Le pregunté de dónde lo había sacado, pero se limitó a susurrar. Ella me lo devolvió. Al día siguiente, decidí hablar con Valeria. Quería saber si Abril había dicho algo extraño, si había vuelto a mencionar el collar. No sabía lo que buscaba, solo sabía que no saldría de mi cabeza. Me topé con Valeria a la salida del instituto y en cuanto me vio, se le cerró la cara. ¿Y ahora qué?, murmuró. Claramente no estaba de humor para otra discusión. No sabía cómo explicárselo sin parecer una loca, así que me limité a enseñarle el collar. Creo que Tomás todavía lo tiene, murmuré. Ella miró el colgante que tenía en la mano y se puso pálida de repente. Eso no es posible, susurró. April se despertó esta mañana diciendo que se había ido. Valeria me quitó el collar de la mano a toda prisa, como si fuera a quemarle los dedos. Pude ver su incomodidad, pero trató de disimularla. Quizás se le cayó en el colegio y su hijo lo volvió a encontrar, dijo, como para convencerse a sí misma. Pero algo en su expresión decía que no lo creía ni yo tampoco, porque yo sabía que Tomás no lo había llevado al colegio aquel día. Incluso lo había visto guardado en el cajón de la mesilla la noche anterior, bajo llave, donde nadie pudiera cogerlo. Entonces, ¿cómo demonios había vuelto ahora conmigo? Me perturbó, pero no tanto como lo que ocurrió después. Esa misma noche, me desperté con un ruido extraño procedente de la habitación de Tomás. Los pasos se arrastraban, como si alguien caminara en círculos. El instinto paternal me hizo levantarme inmediatamente. Abrí la puerta despacio y sentí un escalofrío que me subía por la nuca. Tomás estaba de pie en medio de la habitación,
mirando fijamente a la pared. Sus pies descalzos se deslizaban ligeramente por el suelo, moviéndose de un lado a otro como siguiendo un patrón invisible. Murmuraba algo en voz baja. Me acerqué y fue entonces cuando le oí con claridad. Repetía, y Anella me lo enseñó. Ahora lo recuerdo, me quedé mirándole, intentando comprender lo que pasaba. El ambiente era extraño, como si la temperatura hubiera bajado de repente. El silencio era profundo, y lo único que podía oír era la pesada respiración de Thomas. Aparecía ajeno a mi presencia, inmerso en algo que yo no podía ver. La sensación de ser observado crecía por momentos. Fue entonces cuando se dio la vuelta lentamente, mirándome con aquellos ojos vacíos y distantes. No deberías estar aquí, dijo con una voz que no parecía la suya. Era como si fuera otra persona, una voz que no reconocía. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Tomás, ¿qué pasa?, le pregunté, intentando mantener la calma, pero la sensación de pavor me consumía. No contestó, solo volvió a mirar la pared. Estas alturas. Empezaba a creer que algo muy extraño estaba pasando. ¿Qué demonios quería decir con ella me lo enseñó? ¿Quién era ella? Era como si el collar tuviera alguna conexión con todo aquello, como si fuera el vínculo entre el mundo en el que yo vivía y algo que no podía explicarse. Necesitaba saber más. Decidí ir a casa de Valeria para intentar comprender lo que sabía sobre lo que les estaba ocurriendo a nuestros hijos. Llegué a casa de Valeria a altas horas de la noche, sin avisar, porque sencillamente no podía esperar más. Abrió la puerta con cara de cansancio, pero cuando me vio, su expresión cambió. Se puso tensa, como si estuviera esperando algo. Gabriel, ¿qué pasa?, me preguntó con un toque de desesperación en la voz. No sabía por dónde empezar, pero lo único que pude decir fue a Neipro. Sabe algo, ¿verdad? El collar en ella. Me dio una respuesta extraña. Valeria miró hacia otro lado, como si reflexionara sobre la mejor manera de decirme algo que no quería oír. Fue entonces cuando soltó una frase que me heló por dentro. Ana Abril me dijo que veía lo mismo que Tomás, que los dos están viendo lo mismo. Me paralizó, no lo entendía, no podía entenderlo. Los niños estaban conectados de algún modo por algo que escapaba a mi comprensión. ¿Qué están viendo?, pregunté, casi sin voz. Valeria dio un paso atrás, como si le costara decirlo en voz alta. Miró a la pared, como buscando las palabras adecuadas. No lo sé. Gabriel Anella vio una sombra. Algo que siempre la sigue en Tomás. Lo mismo. Pensé que solo lo estaba imaginando, pero después de esta noche ya no sé qué creer. Su última palabra resonó en mi mente como una frase an sombra. Eso era lo que había detrás de todo. En el fondo, ya lo sabía. No quería creerlo, pero sabía que había algo más. Algo que escapaba a toda explicación racional. Me quedé en silencio, intentando comprender lo que Valeria intentaba decirme. La idea de una sombra, de algo invisible, me aterrorizaba. Como si a nuestros hijos les siguiera algo que los adultos no podíamos ver, pero que estaba ahí, todo el tiempo, arrastrándose entre las sombras. De repente, el miedo se hizo palpable, y lo único que quería era una explicación lógica. Algo que me quitara la sensación de impotencia que me embargaba, pero lo peor estaba por llegar. Me fui con más preguntas que respuestas y con la sensación de que estaba pasando algo mucho más serio. Cuando llegué a casa, fui directamente a la habitación de Thomas. Estaba dormido, o al menos lo parecía, pero al acercarme, algo me hizo detenerme. La atmósfera volvía a ser extraña, el aire más denso, y de pronto la luz de la calle iluminó una sombra que se proyectaba en la pared del dormitorio. No era una sombra corriente, no era la sombra de Thomas ni la mía, era algo más, una forma que se movía lentamente, como si estuviera observando. Se me revolvió el estómago, y cuando intenté encender la luz, parpadeó, dejando la habitación sumida en la oscuridad. Cuando por fin conseguí encender la luz, la sombra desapareció, pero la sensación de terror no desapareció. Sabía que lo que estaba ocurriendo no tenía explicación lógica, no podía ser producto de mi imaginación, y cuando miré a Tomás algo era diferente. Estaba despierto, pero con los ojos cerrados. Esa mirada vacía de antes, pero con la boca curvada, en una extraña sonrisa, una sonrisa que nunca le había visto. Parecía feliz, pero al mismo tiempo no estaba allí. No era mi cuidale, observándole, esperando que despertara de algún modo, que volviera a la normalidad, pero no lo hizo. Mantenía la sonrisa y murmuró, se va a llevar a todo el mundo, papá. Yo no sabía qué significaba aquello,
pero el miedo que sentí fue tan intenso que me quedé paralizado durante unos segundos. Intenté hablarle, pero no me respondió. La sensación de que alguien más estaba allí, con nosotros, me envolvió por completo. No quería quedarme allí, pero tampoco quería dejar a mi hijo solo. Finalmente, abrió los ojos, pero lo que vi no fue alivio. Lo primero que dijo fue: ahora soy yo quien se va. Me alejé, sin saber qué hacer. Las palabras de Tomás resonaban en mi mente, como si pidieran a gritos una respuesta que yo no tenía. El miedo se apoderaba de todo. No entendía lo que estaba pasando, pero cada segundo parecía que nos alejábamos más de la realidad. Volví la vista a la habitación, al lugar donde se había proyectado la sombra, pero ahora todo era normal. Tomás estaba tumbado, con los ojos cerrados, la cara tranquila, como si no hubiera pasado nada. Quería creer que estaba bien, pero algo dentro de mí sabía que no era así. Cuando llegó la mañana, decidí que llevaría a Tomás a casa de Valeria. Necesitaba respuestas, necesitaba saber más sobre Abril, sobre lo que realmente les estaba pasando a nuestros hijos. Valeria no debería estar sola en estos momentos. No es que tuviera soluciones, pero la idea de no actuar me consumía. Cuando Lick, me di cuenta de que Valeria también estaba diferente. Estaba pálida, con profundas ojeras, como si llevara días sin dormir. Me miró con una mezcla de cansancio y miedo, y antes de que pudiera decir una palabra, soltó: no me va a dejar sola, ¿verdad? Las palabras de Valeria me cogieron por sorpresa, y un escalofrío me recorrió la espalda. Él, ¿quién? La miré, intentando encontrar alguna explicación en su rostro, pero solo vi desesperación. Era como si ya supiera lo que estaba ocurriendo, como si se hubiera dado cuenta de lo que estaban pasando nuestros hijos, incluso antes que yo. April ha estado hablando de él, de la sombra que la sigue, continuó, con la voz más baja, casi un susurro. Anne y yo, creo que sé quién es. Se me aceleró el corazón. No estaba preparada para oír eso. Necesitaba saber más, pero con cada palabra que Valeria decía, crecía la sensación de que algo estaba fuera de control. Me llevó al salón y antes de que pudiera hacer más preguntas, me enseñó algo que me dejó helado. Era una vieja foto en blanco y negro, una foto de Abril, pero en el fondo, justo detrás, había una figura. No había forma de describir a esa persona o a esa cosa. Parecía una sombra, pero al mismo tiempo algo mucho más antiguo. Lo había visto desde que era pequeña, pero nunca quise creerlo, hasta que me di cuenta de lo mismo en Tomás. La imagen era aterradora. No había rostro ni expresión, solo una presencia que se cernía detrás de April, y de repente parecía que todo empezaba a encajar. La sensación de pavor crecía por momentos. Miraba la foto, pero no podía apartar los ojos de la figura sombría que había detrás de April. Aquel ser, aquella cosa, parecía estar conectado a los niños, como si tuviera control sobre ellos, algo que no podía explicarse. Valeria parecía estar en el mismo estado de pánico que yo, pero intentaba mantener la calma. Pensé que era una ilusión, Gabriel, pero no lo es. No podemos ignorarlo. Tenía razón. No podíamos seguir ignorándolo. Sabía que la presencia que sentían nuestros hijos era real, pero fuera lo que fuera, estaba creciendo, haciéndose más fuerte, y ahora estaba empezando a afectar a nuestras vidas de formas que ni siquiera podíamos imaginar. Tomás estaba en la habitación de al lado, sin darse cuenta de la gravedad de la situación, pero cuando le miré, algo me hizo ahogarme. Sus ojos estaban fijos en algo, un brillo extraño, como si estuviera en trance. No era él. No era mi hijo. Miraba fijamente a la puerta principal, con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos ver. Ella está aquí, dijo, su voz baja y suave, pero con una claridad aterradora. Ya viene. Las palabras de Tomás sonaron como una advertencia, y sentí la presencia de la cosa que los rodeaba más fuerte que nunca. No sabía qué más hacer, pero sabía que, en ese momento, todos estábamos en peligro. No sabía cómo reaccionar. Las palabras de Tomás me desconcertaban por su mirada. Esa expresión vacía me hacía creer que sabía algo que yo no podía comprender. El pánico se apoderaba de mí y quería salir corriendo, pero no podía apartar los ojos de mi hijo. Valeria, a mi lado, también estaba paralizada, como esperando que ocurriera lo peor. Entonces oí un ruido procedente de la puerta principal. Era un leve arañazo, como si algo intentara entrar. Miré rápidamente a Valeria, y sus ojos estaban muy abiertos, fijos en la misma dirección. Veía lo mismo que yo. Algo estaba allí, al otro lado de la puerta, esperando, con el corazón latiendo a 1000 por hora.
Me acerqué lentamente a la puerta. El sonido continuaba, más intenso, como si algo intentara atravesar el material de la puerta. No la abras, Gabriel. No abras esa puerta, me suplicó Valeria. Pero en aquel momento ya no podía pensar con claridad. Necesitaba saber qué había al otro lado. Con la mano sudorosa en el picaporte, lo giré y cuando la puerta se abrió, el aire se enfrió al instante. No había nadie, pero una sensación de vacío, de algo que observaba, me golpeó con una fuerza brutal. Mayer, a un lado, hacia la acera, y vi una sombra grande y alargada que desapareció en cuanto se abrió la puerta. Era la misma sombra que habían visto nuestros hijos. Era real. Jadeaba, sin saber qué hacer. Cerré la puerta rápidamente, como si pudiera alejar de algún modo aquella presencia. Valeria estaba visiblemente agitada. Le temblaban las manos. Ya no sé qué hacer, dijo con voz débil. Solo sé que no parará, no va a desaparecer. Va a seguir volviendo. Me invadió una sensación de impotencia. No tenía respuestas, y lo que era peor, no sabía cómo proteger a Thomas, no sabía cómo evitar que esa sombra se lo llevara, o lo que fuera que estuviera pasando. Lo miré, pero estaba callado, con los ojos fijos en mí, como si esperara algo. El peso del momento me sofocó, y un profundo dolor se instaló en mi pecho. Fue entonces cuando Tomás se levantó despacio, sin prisa, como en trance. Se acercó a Valeria y le puso la mano en el hombro. Dice que se va a llevar a uno de nosotros, susurró. Las palabras de Tomás me cortaron como un cuchillo. No sabía lo que significaba, pero sabía que, en aquel momento, estábamos a punto de enfrentarnos a algo mucho más grande que nuestra comprensión. Mayer Valeria, que aunque estaba asustada, parecía más decidida de lo que yo me sentía. Me cogió la mano y me dijo con firmeza: no vamos a dejar que se lleve a nuestros hijos. No sabía cómo, pero en aquel momento, las palabras de Valeria encendieron algo dentro de mí. Fue como si hubiera encontrado una razón para luchar, una razón para no sucumbir al miedo. La atmósfera dentro de la casa estaba cargada, densa, como si el aire se volviera más pesado por segundos. No sabía qué hacer a continuación, pero una cosa estaba clara: no podíamos quedarnos de brazos cruzados y esperar a que las cosas sucedieran. Teníamos que actuar. La idea de proteger a Tomás, de dar una explicación a todo aquello, parecía imposible, pero con Valeria a mi lado, sentía que era nuestra única oportunidad. Tenemos que encontrar la manera de que se vaya, me dije, más a mí misma que a ella. Pero las palabras sonaron vacías. ¿Qué iba a hacer para alejar algo así? ¿Cómo podría luchar contra una fuerza que parecía invisible, pero tan real al mismo tiempo? Pasaron las horas, pero la sensación de que algo vigilaba, acechaba, nunca me abandonó. Los tres nos sentamos en la habitación en silencio, intentando encontrar una solución. Valeria empezó a buscar información en internet, como si pudiera encontrar alguna respuesta mágica. Yo miraba a Tomás, que parecía estar en estado de trance, hablando de cosas sin sentido pero que sonaban extrañamente precisas. Nos va a llevar uno a uno, dijo en voz baja y extraña. Cuando lo dijo por tercera vez, algo en mí se rompió. Me acerqué más a él y lo abracé, intentando transmitirle algo de consuelo por el miedo. Ese miedo profundo también se apoderaba de mí. El tiempo parecía dilatarse, como si cada segundo fuera una eternidad. Sabía que no podíamos esperar a que pasara algo. Las palabras de Tomás, la sombra, todo se estaba juntando en un gran rompecabezas que no podíamos armar. De repente, volví a oír el sonido de algo arañando la puerta. Esta vez, no era solo un ligero golpecito, era un ruido fuerte, casi como si algo intentara forzar la puerta. Corrí hacia la puerta y, antes de que pudiera tocarla, Valeria tiró de mí hacia atrás, con los ojos muy abiertos por el terror. No la abras, Gabriel, no lo hagas. Sabía que estaba desesperada, pero la sensación de urgencia en mi interior era incontrolable. De repente, las luces empezaron a parpadear. Primero un débil parpadeo, luego una secuencia de rápidos destellos, como si la electricidad estuviera a punto de cortarse. El miedo se apoderó de mí como nunca antes lo había sentido. No sabía lo que se avecinaba, pero todo en mi mente gritaba que saliéramos de allí. Miré a Tomás, que estaba inmóvil, con los ojos fijos en la esquina de la habitación, donde la sombra que tanto había mencionado parecía estar tomando forma. Fue entonces cuando la puerta se abrió sola. No hubo explicación viento, no hubo nadie, simplemente se abrió, y una presencia helada se apoderó de la habitación. La presencia en la habitación se hizo insoportable, como si la propia casa fuera asfixiante. Miré a Valeria y vi que estaba tan paralizada como yo,
pero sus ojos estaban fijos en algo que había detrás de Tomás. La sombra, o esa cosa, estaba ahora justo delante de nosotros. Ya no era una figura indefinida, era una entidad, algo que no se parecía a nada que yo hubiera visto nunca, pero que parecía saber exactamente quiénes éramos. Tomás no se movió, se quedó quieto, como si la figura controlara sus movimientos. Sus palabras ya no tenían sentido por la mirada. El vacío de sus ojos eran aterradores, y entonces, como si el tiempo hubiera vuelto a la normalidad, la sombra desapareció de repente. No fue gradual, no fue una transición lenta, simplemente desapareció. Todo estaba en silencio, como si no hubiera pasado nada, pero sabíamos que algo había cambiado. Lo siguiente que supe fue que la puerta se había vuelto a cerrar, y el silencio era absoluto. Tomás estaba en mis brazos, y Valeria a mi lado respirando agitadamente, pero ya más tranquila. No se dijeron nada, pero supe que todos estábamos marcados por aquella experiencia. Lo que había sucedido ya había pasado, pero la sensación de que la sombra seguía observándonos nunca desapareció. A día de hoy, no podemos explicar lo que ocurrió aquella noche. Lo único que sabemos es que, desde aquel momento, nuestras vidas nunca han vuelto a ser las mismas.